El día de ayer vimos prácticamente lo que había sucedido en la arquitectura mexicana entre 25 y más o menos 1960, los 60. Hoy vamos a acabar de ver qué es lo que sucede en la arquitectura en la actualidad, pero de cierta manera quiero volver un poco sobre algunas cosas que dijimos ayer, más que nada porque sobre las últimas pasamos ya muy rápido, ya estábamos muy sobre el tiempo, y porque son estas últimas cosas que vimos ayer, de alguna manera son la base de lo que sucede en la arquitectura en los años siguientes. Y en realidad lo que sucede a partir de 1950 en esta parte de la arquitectura que busca irse separando de lo internacional para dar una respuesta propia, está el surgimiento de un movimiento que es prácticamente el centro, el generador de lo que en la actualidad sucede en la arquitectura mexicana. Y este movimiento, obviamente en ese momento no se conocía así, hoy en día es cuando se le ha dado ya oficialmente este nombre, es un movimiento conocido como el regionalismo. ¿Saben qué? Nada más voy a mover tantito el ventilador que me está dando muy fuerte. El regionalismo es un movimiento que no es privativo de México, por eso es que el nombre, por así decirlo, es un nombre más reciente, tendrá unos 10 años más o menos. Es un movimiento que se da en todo el mundo. Es una búsqueda que tienen, de cierta manera, una búsqueda honesta que tienen los arquitectos de todo el mundo frente a los problemas que planteaba la arquitectura internacional. Como dije ayer, ciertos edificios de arquitectura internacional en los países centrales de Europa, en Estados Unidos, realmente no tienen demasiados problemas ahí porque pues la economía les permite subsanar todas estas cosas. Pero en países como el nuestro y como la gran mayoría de los países en este mundo, que son países como podemos llamar en vías de desarrollo o subdesarrollados o como les querramos decir, son países que tienen otra problemática dentro de la arquitectura. En primer lugar, tienen grandes demandas, porque son países con un gran crecimiento demográfico, entonces tienen grandes demandas de edificios para suplir las diferentes necesidades de habitación, escuela, salud, trabajo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, son países que no cuentan con ciertos medios para subsanar los problemas que presenta la arquitectura internacional, sobre todo las cuestiones de climas. Y obviamente la mayoría también, curiosamente, de los países con menor desarrollo son países de climas mucho más difíciles en ese sentido, sobre todo en cuanto a lo que es la necesidad de poner aires acondicionados en muchísimos de estos sitios. Por ejemplo, si aquí en este momento estuviéramos en un sitio totalmente encristalado, si no tuviéramos un aire acondicionado a todo meter, no podríamos estar sentados. Ese es el tipo de cuestiones que obviamente inciden en la arquitectura. Y también incide muy fuertemente la cultura. ¿En qué sentido? En el sentido en que la mayoría también de estos países, como puede ser México, como puede ser la India, como puede ser Malasia, como puede ser Marruecos, en fin, estoy hablando de muchísimos países, todos estos países tienen una cultura muy fuerte y una manera de ser muy particular y muy especial, y no estamos dispuestos ni realmente nos podemos acomodar a vivir dentro de un ambiente, dentro de un ámbito que no responda a nuestra cultura, a nuestros gustos, a nuestra manera de ser, a nuestras costumbres. Por lo tanto, se le pide a la arquitectura, y poco a poco los clientes le fueron pidiendo a la arquitectura
que respondiera a esto. Llegó un momento en que los clientes vivir en estos edificios todos de cristal, donde se tiene que pagar enormes cantidades para calentar el edificio porque el calor se sale por los cristales, enormes cantidades para enfriar los edificios en verano porque hace muchísimo calor, y donde además hay que poner cortinas porque a pueblos como el nuestro no nos gusta vivir en público, nos gusta ser muy privados en lo que nosotros hacemos. En un lugar, por ejemplo, como Durango, esto es muy claro. Ustedes pasan por las calles, hay ventanas, sobre todo, por ejemplo, en lo que es muy nuestro, lo que es nuestra cultura, hay ventanas en el centro histórico, siempre cerradas, casi siempre con postigos, con madera detrás, para que no se vea lo que está sucediendo en lo que da a la calle, una puerta también cerrada y un patio. Y todo se abre al patio y la vida está en el patio. ¿Por qué? Porque somos muy privados, porque nosotros no queremos estar hacia afuera. Nosotros vivimos hacia adentro con las personas que son de nuestra confianza y hemos invitado a estar adentro con nosotros. Este tipo de cuestiones en los otros países tienen también su manera de ser y responde y debe de responder la arquitectura a esta manera de ser. Por lo tanto, se da este movimiento conocido como el regionalismo, que es un movimiento que toma en cuenta los preceptos aún válidos de la arquitectura internacional, muchas de estas nuevas propuestas, como vimos en la clase anterior, de Le Corbusier, del Bauhaus, que aún son válidas, que aún son importantes, que aún nos pueden traer beneficios, como son, no sé, baños, drenajes, agua, en fin, todos estos avances modernos de la arquitectura, el funcionalismo, todas estas cosas, lo que aún es válido, pero siempre insertado dentro de una cultura de la región y tomando en cuenta las características de la región, las características económicas, climatológicas, geográficas, etcétera, de materiales, de técnicas locales. Hay que tomar en cuenta para hacer esta arquitectura cuáles son las técnicas locales. En sitios donde hay ladrillo y los maestros saben construir en ladrillo, hay que construir en ladrillo. Donde es en adobe, con adobe. Donde se sabe trabajar la cantera, se puede usar la cantera. Pero no vayamos a un sitio donde no saben trabajar la cantera a decirle, por favor, al maestro que nos haga una casa con el marco de la puerta de cantera. Ese es el tipo de cuestiones que nos pueden parecer curiosas, pero que en realidad son muy lógicas. Tienen que ver con la lógica económica, con la lógica constructiva, con todas estas cosas. Y obviamente ya hubo, desde los 50, una serie de arquitectos que apuntaron hacia este cambio. Uno de ellos, y esta es la foto que nos ha estado ilustrando y que me gusta mucho, como para hablar de todos estos regionalismos, este es un dibujo del arquitecto egipcio Hassan Fati, que es uno de los padres del regionalismo, un arquitecto egipcio. Este es un dibujo de lo que él piensa, además un dibujo un poco como naif, ¿no?, de lo que él piensa que debe de ser la arquitectura de Egipto, de acuerdo a las costumbres, a la manera de ser de ellos, siguiendo su religión, etcétera, etcétera. Hassan Fati, F-A-T-H-I, perdón. Y él, por ejemplo, cosas que pueden parecer muy simples, pero en Egipto la mayoría de la gente construye con lodo, un poco como el adobe, es un sistema constructivo propio de ellos. Y hacen muchas bóvedas, pues recuperó esta manera de construir, volvieron a hacer bóvedas a base de este tipo de materiales naturales, que es tierra, un poco, les digo, como el adobe, y se volvió a construir de esta manera, y las personas en los pueblos, en vez de vivir en unas especies de hornos hechos de ladrillos de estos de concreto, volvieron a vivir en sitios, por ejemplo, que cuando son como esto, que es de adobe, de lodo, son mucho más frescos porque es mucho más térmico. No sé si ustedes han entrado a una casa de adobe, pero es una casa fresca en verano y caliente en invierno. Tiene toda una serie de propiedades, por eso se utiliza así.
Y obviamente retomando muchos de los aspectos físicos visuales a los que también está acostumbrada la persona. La que sigue, por favor. Y otro, bueno, esto no, ¿podemos regresar? A ver si regresa. Bueno, sí. Y obviamente, y lo vamos a ver después, otro de los que se reconocen mundialmente como otro de los padres o de los pioneros dentro de este regionalismo es Luis Barragán. Entonces vamos a volver a hablar un poco más de Luis Barragán, del cual ayer hablamos muy rápido y que además obviamente es uno de los arquitectos más conocidos y reconocidos y merece la pena que nos detengamos un poco más en él. También vamos a ver a Félix Candela y la importancia que él tiene dentro de también este principio de regionalismo, aunque la postura de él no es exactamente dentro de este camino, pero sí tiene cierta apertura en este regionalismo. Y ahora sí, si ponemos la siguiente diapositiva, les voy a explicar por qué. Bueno, pues es muy fácil. La arquitectura de Félix Candela no se podría haber dado en muchos países que no fueran México. Obviamente Félix Candela es un genio de las estructuras, de los cálculos, como les decía yo ayer, de las hiperboloides, hiperboloides, de las parabólicas, de todas estas cosas, de los cascarones de concreto, de lograr que una capa de concreto de 4 centímetros no se rompa nunca, en fin, todas estas cosas. Pero por otro lado, él contaba con la mano de obra del mexicano, del trabajador mexicano. Y esto, por ejemplo, en Estados Unidos no se da. En Estados Unidos no hay esta mano de obra que además sepa manejar estas cosas. En Estados Unidos no hay la excelente mano de obra de carpinteros para hacer las cimbras de los colados que tenemos aquí. Hacer estas cimbras de esta forma requiere obviamente, sí, de que Félix Candela simplificó los cálculos y se lo supo explicar al carpintero, pero se requiere de un carpintero que realmente sepa poner eso. Y se requiere del trabajador mexicano, como todos estos que están aquí, que carguen el cemento. Y yo no conozco a nadie en los países desarrollados que ande cargando cemento. Digo, si no llegó una manguerita hasta allá arriba para echar el cemento, no hay cemento. Y allá lo que hacen, que hay que hacer un restaurante de ese tamaño. Consíganse, se traen en un camionzote unas vigas de ese tamaño, por favor, una grúa, la grúa las coge, las pone y se acabó. Si quedó plano, cuadrado y feo, pues así quedó, porque eso es lo que ustedes querían, ese tamaño. Ya esta cuestión de búsqueda estética solamente se puede dar en países como el nuestro. Y además en Félix Candela es algo que realmente puede ser muy claro. Él era una gente que con todos los avances que hizo en los cascarones de concreto, tuvo una enorme fama, lo comenzaron a invitar a Estados Unidos, a todos lados, y lo invitaron a que se fuera a vivir a Estados Unidos como profesor a la Universidad de Chicago, Universidad de Illinois en Chicago, y efectivamente se fue. Y él dijo, bueno, si en México tengo muchas obras, porque en México tenía muchas obras, tenía una compañía constructora y tenía muchísimas obras, dijo, allá, voy a realmente, si México hace 20 fábricas al año y yo hago 15, pues en Estados Unidos, ¿cuántas se hacen? Sí, cuando llegó a Estados Unidos no volvió a hacer una sola obra. Primero porque sus maestros carpinteros no los encontraba. Quien le cargara estas cosas, pues era un poco más difícil. Pero cuando llegaba con el norteamericano y le decía, esto es lo que cuesta, el norteamericano le decían, pero ¿para qué? Si en la mitad del tiempo yo mando traer unas vigas de acero y cubro ese espacio. Y no volvió a hacer una sola obra. Entonces, sí tenemos que comenzar a entender que ciertas cosas, aún como esta, tienen que ver con nosotros, con nuestro deseo de tener cierto tipo de formas, de cierto tipo de búsquedas y obviamente, muy especialmente, con la facilidad de tener cierto tipo de materiales o cierto tipo de técnicas constructivas que para nosotros son muchísimo más baratas. La que sigue, por favor. Y esta es otra obra de Félix Candela. Esta es una concha acústica, como una especie de kiosco en una unidad habitacional en México de Mario Pani. La que sigue.
Bueno, entonces ahora volviendo ya más sobre el regionalismo que busca las lecciones, las invaluables lecciones de la arquitectura vernácula, de esta arquitectura que hay en todos lados, que no hizo ningún arquitecto, que son lecciones que se aprenden, se pasan de padre a hijo, es en el fondo mucho de la base de la arquitectura regional en México y en el mundo entero. ¿Por qué? Porque son estas lecciones de bienestar interior en los edificios que vienen del conocimiento de los materiales, de los vientos, de las orientaciones, de cómo deben de ser las cosas. Y este es el interior, el patio de un pequeño pueblo, Mazamitla, en Jalisco, pero puede ser el patio de cualquier casa, de cualquier pequeño pueblo de este país. Son, por ejemplo, los techos de teja a dos aguas, cuando llueve mucho, los aleros para protegerse, un espacio que es este corredor sobre el patio para estar en el fresco de la tarde, y yo les puedo asegurar que ese corredor da al oriente, no al poniente, porque en la tarde cuando uno se descansa quiere el fresco, no quiere que dé la luz del sol. En fin, todas estas cuestiones, las plantas que están ahí, todo esto es realmente las lecciones que vale la pena recuperar y que ciertos arquitectos lo hicieron desde épocas muy tempranas, como lo hizo Luis Barragán. Recuperar y aprender de esto lo que se puede trasponer a la arquitectura ya más en serie, más de las grandes ciudades, pero que puede tomar también lecciones de todo esto. La que sigue. Obviamente también, como vimos ayer y como ya lo dije, Luis Barragán no solo toma de la arquitectura vernácula, él realmente tiene un conocimiento profundo de las corrientes iniciales de este principio de siglo y aprovecha también de las lecciones de Le Corbusier y del Bauhaus lo que es importante y lo que vale la pena aprovechar. Es un poco como tomar lo bueno de varias cosas para realmente lograr un producto mejor. La que sigue, por favor. Y también, como les dije, toda una serie de tendencias que estaban en boga en Europa en ese momento, ideas como las de Ferdinand Bach, de recuperar lo mediterráneo en la arquitectura. Es de cierta manera un inicio de regionalismo, si lo podemos llamar así, en los 20 en Europa, en aquella época, de recuperar lo mediterráneo, la riqueza de la arquitectura mediterránea, el patio, en fin, todas estas cuestiones que son tan importantes y algunas otras que para Barragán se le quedarán muy grabadas en su trabajo. La recuperación del agua, por ejemplo, el agua que para los pueblos árabes que estuvieron ocupando España era tan valiosa. La gente que vive en el desierto aprecia muchísimo más el agua. Y para ellos esto era verdaderamente algo muy importante. Y también la vegetación, los jardines, y lo que el propio Barragán describe como el misterio de los jardines. Todo esto él lo entiende, lo comprende en Europa y lo trae posteriormente a México. Y obviamente el interés que Ferdinand Bach le hace o le despierta a Luis Barragán por la arquitectura mediterránea, sobre todo por la arquitectura de origen árabe. También, y obviamente esto que yo les digo de Ferdinand Bach, no crean que lo inventé o que me lo saqué de la manga. La importancia de Ferdinand Bach en Barragán la conocemos porque cuando Luis Barragán recibió el premio Pritzker de Arquitectura, que es como el premio Nobel de Arquitectura, hizo un discurso en respuesta y en agradecimiento, y en ese discurso él destaca como una de las influencias más importantes de su vida la influencia de Ferdinand Bach. Por lo tanto, si él dice, a mí me influyó muchísimo y aquí muchos años después quiero recordar la influencia de este arquitecto, bueno, pues debemos de comprender que efectivamente así debe de haber sido. La que sigue. Y volviendo a esta foto, bueno, pues es la Alhambra.
a donde obviamente después de escuchar todas estas cosas de Bach, va Luis Barragán a conocerlo. Y obviamente aquí entendemos la importancia de los jardines, la importancia de los patios, la recuperación de todo esto, el agua que se vuelve un elemento de la arquitectura de Luis Barragán y después de muchos otros arquitectos. La que sigue. Y también la influencia de toda una serie de artistas. Aquí nada más traje una foto, pero hay muchos artistas que influyen en Luis Barragán y es comprensible. Él era un arquitecto, él había estudiado originalmente ingeniería, había después hecho estudios complementarios de arquitectura y era una gente enormemente sensible y obviamente por eso era enormemente sensible al arte. Hay artistas como Jesús Reyes Ferreira que influyen muy cercanamente en él. Se dice que en un principio en sus obras, estas obras que conocemos más dentro de este estilo de Barragán, que es el más conocido, se dice que todas las primeras 3 o 4 primeras casas, el color en estas casas, que era algo muy notorio porque ya no se le ponía color a las casas, el color en estas casas se debe a Jesús Reyes Ferreira, que iba, siendo muy amigo de Luis Barragán, iban juntos a ver qué color le ponían a las casas o a un muro de cierta casa. En ese sentido, obviamente, la influencia de Jesús Reyes Ferreira es muy clara. Esta es una pintura de Jesús Reyes Ferreira, mucho dentro de este espíritu de lo mexicano, un poco naif, pero dentro de lo mexicano. También José Clemente Orozco influye mucho en Luis Barragán, llegan a ser muy amigos y Luis Barragán le construye a José Clemente Orozco una casa en Guadalajara. Y hay un artista también que tiene una gran influencia, aunque ahí de cierta manera también es como una influencia mutua, porque también Barragán influye en él, es el artista alemán que vino a México refugiándose después de la Segunda Guerra Mundial, Matías Geritz. Con Matías Geritz, Luis Barragán trabaja mucho tiempo en su despacho y hay una influencia mutua. Es de tal manera esta influencia mutua que Matías Geritz hace en 1900, él llega a México en 49 y en 53, bueno, él llega a México en 49 a dar clases a la Escuela de Arquitectura de Guadalajara, comienza a hacer pintura, escultura, etcétera, etcétera. Y en 53 hace una pequeña construcción que llama el Museo Experimental El Eco, siguiendo un poco ya estas ideas de las construcciones de Luis Barragán. Y cuando inaugura este museo experimental, lanza un manifiesto, y el manifiesto se llama Manifiesto de Arquitectura Emocional. Y en este texto él dice que la arquitectura no debe de ser fría, internacional, sino que la arquitectura debe de emocionarnos, que no podemos seguir en estas especies de máquinas o de estas cuestiones prefabricadas, todas en serie, que debemos realmente de emocionarnos con la arquitectura. Maestra, ¿en qué consistía ese museo experimental? Eran unos cuantos cuartos que duró muy poco, duró un año, porque era el terreno de un señor que se lo prestó a Matías y más o menos lo subvencionó. El señor murió y los herederos decidieron hacer primero ahí un restaurante, restaurante, y después pasó a manos de un grupo de teatro y destruyeron el lugar. Sí, en Sullivan. Pero era un lugar como para hacer arte, algo de un poco lo que conocemos hoy en día como una casa de la cultura. Había espacios para ballets o para eventos, había pinturas, había exposiciones, en fin, había diferentes cosas. Y es muy importante este manifiesto de arquitectura emocional por lo que dice, pero es también mucho más importante porque el propio Luis Barragán, a partir de ahí, en los pocos textos que escribe, siempre dice: creo en una arquitectura emocional, mi arquitectura es una arquitectura emocional, recuperando el título del texto de Matías Geritz, en el cual él al leerlo pues se da cuenta que Matías Geritz estaba explicando una arquitectura que era lo que él ya estaba haciendo. Por eso, toda la arquitectura de Luis Barragán y la derivada de esa tendencia se conoce hoy en día
como arquitectura emocional. Aunque podría conocerse como arquitectura regional, pero ese es un nombre que surgió después y obviamente en México siempre se define como arquitectura emocional. La que sigue, por favor. Ya habiendo visto esto, volveremos a ver entonces con un poco de calma las fotos de las obras de Luis Barragán. Esto es su propia casa, las escaleras que suben al segundo piso, donde desgraciadamente el día que yo fui no estaba. Pero aquí, donde vemos esos como cuadritos, había un cuadro de Matías Geritz que habían prestado para una exposición. Esto nos habla de esta relación tan cercana de Luis Barragán con Matías Geritz. La que sigue, por favor. Y este es su estudio cercano a la sala, donde hay aquí sí un gran ventanal que va de la sala al jardín, y comenzamos a ver entonces la importancia de los jardines que hay para él, el misterio de los jardines. Este jardín, visto en esta foto, pues nos puede parecer que es enorme, y no es tanto. Es la vegetación que lo hace aparecer así como que no tiene fin. Y también hay aquí una pequeña pileta de agua sobre la que chorrea constantemente un chorrito de agua. Es así como el recuerdo del agua que siempre está fluyendo en la arquitectura árabe. La que sigue, por favor. De otras casas, no tenemos sí que decir muy claramente, la obra de Luis Barragán es importante. Obviamente no es el único, también estuvimos viendo en el día de ayer que hay otros arquitectos preocupados en este sentido, como puede haber sido Enrique del Moral. La importancia de Luis Barragán en este caso es que él sí perseveró, sí continuó dentro de este camino. Pero también tenemos que decir que no fue demasiado lo que él hizo en este sentido. Son 4, 5, 6 casas, dependiendo, porque hay algunas que ya él era muy mayor, se le adjudican a él. Yo no estaría tan segura que las hizo él, más bien creo que se hicieron en su despacho con muy poca supervisión de él, pero bueno, ya esa es una discusión más especializada. Pero en realidad son 5 o 6 casas que realmente hizo Luis Barragán dentro de este estilo. Entonces es extraordinario que con 5 o 6 ejemplos realmente haya tenido tal importancia y tal trascendencia, tanto en México como en el extranjero. En el extranjero no solo es muy conocido, ha influido a muchísimos arquitectos. Hay un famoso arquitecto japonés que se llama Tadao Ando, que habiendo visto un libro de Luis Barragán, decidió que él quería conocer esa obra. Se vino a México, la visitó y después estudió arquitectura. Y es un arquitecto muy famoso y muy conocido hoy en día. Hay arquitectos, yo conozco un arquitecto de Malta, un arquitecto iraní, arquitectos de Chile. Realmente ellos los conozco, que oficialmente y por escrito han dicho que en su obra la influencia de Luis Barragán es enorme. Y son 5 casas. Entonces, realmente es como un caso curioso, pero realmente el enorme poder y la novedad y lo muy temprano de esta obra, cuando todavía la arquitectura internacional tenía una enorme fuerza, es lo que le ha dado importancia a Luis Barragán. Esta es la Casa Gálvez de 1955, esta es la parte del patio o una especie de patio antes de entrar a la casa se entra por la maderita que estamos viendo ahí al fondo. Esta es la zona de la sala que da a esta pileta de agua que normalmente tiene una fuente, en este caso no estaba prendida. La que sigue, por favor. Esta es la Casa Prieto López en el Pedregal, donde él desarrolló todo un nuevo concepto de urbanismo y todo un nuevo acercamiento, donde la recuperación de las plantas típicas de la zona, donde el conservar ciertos elementos de la roca ahí aparentes como recuerdo de que eso era una zona volcánica, en fin, todas estas cosas están presentes en estas casas. La que sigue, por favor.
Ay, Dios mío, la volví a acostar. Bueno, esta también la habíamos visto ayer. Es el interior de la capilla de las Capuchinas Sacramentarias en Tlalpan. La que sigue. Y prácticamente la última de estas casas, o la que de cierta manera todo mundo está de acuerdo que es efectivamente de Luis Barragán y no de su estudio, la Casa Gilardi en Tacubaya. Este es un pequeño patio interior, en este caso el terreno era un terreno muy pequeño, es un patio de 3 lados, el lado que estamos viendo en morado clarito es ya la colindancia con la casa de junto, y es un pequeño patio que tenía un árbol de jacaranda y todo el edificio está construido alrededor de esa jacaranda. La que sigue, por favor. De esa misma casa, esto que es el comedor y la alberca, para recordarnos que el agua siempre está presente en la obra de Luis Barragán, pero que la luz, por ejemplo, también es uno de sus elementos. Aquí, por ejemplo, sí, bueno, nos es muy claro entender los muros, los aplanados, los colores, las cuestiones de la artesanía que siempre están presentes, tanto los materiales artesanales de construcción como, por ejemplo, estas sandías de madera, pero la luz, el haber hecho una ventana para que en cierto momento del día dé la luz sobre la alberca, son realmente las búsquedas y los grandes hallazgos de la obra de Luis Barragán que definitivamente han trascendido. Aquí hay, detrás de este muro rojo que se mete a la mitad de la alberca, hay una ventana que es la que permite esos rayos de luz. La que sigue, por favor. De Luis Barragán también debemos de recordar Jardines del Pedregal, es muy importante, es la presencia de Luis Barragán ya no en la casa habitación, sino en el urbanismo, en una nueva manera de ver el entorno, de ver el sitio. El sitio entonces tiene valor, tiene importancia, se recupera la roca, se deja ahí, aquí hay una calle muy moderna con una roca que se deja ahí y, por ejemplo, aquí también vemos cómo hubo esta profunda relación con Matías Geritz. Esto es una escultura de Matías Geritz que se llama El animal del Pedregal. Es parte de toda esta relación que tuvieron muy constante Matías Geritz y Luis Barragán y que culminó en las torres de satélite. La que sigue, por favor. Es una vista de uno de los jardines, ayer vimos otra y más tarde veremos una más, de esta recuperación de las plantas locales y preocupación por los jardines que siempre tuvo Luis Barragán, la emotividad, la emoción, el misterio, como él siempre decía, la belleza de los jardines, y aquí obviamente recuperando lo que es la roca volcánica. La que sigue, por favor. Y dentro también de este tipo de urbanismo, lo que hizo como urbanización en la zona de las Arboledas, una serie de fuentes. En esta zona de las Arboledas había una serie de clubes hípicos, él también era un caballista consumado, le encantaba salir a pasear, y en todos estos sitios las fuentes, además de fuentes que alegran el pasaje, son sitios para que el caballo pueda beber. Este se llama la Fuente de los Amantes porque están estos dos cuerpos de madera que en realidad eran bebederos de caballos parados allí. Y la que sigue, por favor. Esta que es el bebedero, así se llama, es un bebedero de caballos, que también es una fuente magnífica. La que sigue. Bueno, con esto entramos ya a lo que sucede en la arquitectura mexicana a finales de los años 60. Y como yo siempre digo, a finales de los años 60, por un lado existe en este país y en el mundo entero, en este país un poco como reflejo de lo que sucede en el mundo entero, a finales de los 60 se da la primera gran crisis de fin de siglo. Crisis que hizo realmente
estalló, por así decirlo, en 1968. Muchos de ustedes recordarán, obviamente, los hechos sangrientos de 68 en México, pero también los hubo en París, también los hubo en Chile, también los hubo en Hungría, los hubo en muchos países. Y hubo una profunda crisis de final de siglo dentro de la sociedad del mundo entero. Y en México esto fue muy claro y muy notorio. Y esta crisis sí tuvo una parte de enfrentamientos violentos, pero también tuvo una serie de respuestas por parte de se puede decir, la capa más sensible de este país, que son los artistas, en los cuales se incluyen los arquitectos, que buscaron un cambio dentro de su expresión que se significara por los cambios que debía de tener este país. En este sentido, y ya frente a todos estos cambios y todas estas posibilidades, a mí me gusta enseñar esta foto, que es un cuadro de finales del siglo XIX, y esto nos recuerda de lo que hablábamos en la primera clase, y se llama esta foto El sueño del arquitecto, de un pintor inglés que se llama Thomas Cole. Y aquí está el arquitecto, con todos sus instrumentos, soñando. ¿Soñando en qué? Soñando en todo lo que puede hacer un arquitecto, en todas las posibilidades. ¿Se acuerdan del eclecticismo? Bueno, pues a partir de 68 también hay una especie de eclecticismo en México y en el mundo entero. Ya la arquitectura internacional, esa igualita que se debe de hacer, ya no, ya hay esta idea de cambio. Y él, obviamente, no es, hoy en día, ese eclecticismo es otro, pero es la misma idea. El arquitecto está frente a la posibilidad de hacer lo que quiera. Lo griego, lo romano, lo bizantino, lo egipcio, lo gótico, lo barroco, lo que quiera. Un poco a partir de 1968, el arquitecto en el mundo y en México muy en particular tiene muchísimas posibilidades. Y es frente a estas posibilidades que un poco se dificulta el estudio para entender qué es lo que sucede de 68 a la fecha. En este sentido, yo he tratado de hacer una especie de división de 4 grandes corrientes que en ciertos momentos se tocan, o arquitectos que en ciertos momentos están en una corriente, en ciertos momentos están en otra, pero es la única manera que yo tengo para explicar un poco la riqueza y multiplicidad de expresiones que tiene la arquitectura mexicana, más o menos a partir de esa fecha. Como les digo, son 4 corrientes, 4 tendencias, 3 de ellas inscritas dentro del nacionalismo o del regionalismo, podríamos decir, y una 4ª tendencia que sí sigue dentro de los caminos de las vanguardias internacionales. Veremos entonces primero estas 3 tendencias nacionalistas o regionalistas, como ustedes quieran, tendencias que buscan dentro de lo mexicano la respuesta, y obviamente ahí dentro de esta búsqueda de lo mexicano vamos a ver cómo algunas de estas tendencias se tocan. Sí les quiero decir a ustedes que no son cuestiones tan claras como decir esto es gótico y esto es románico. No, no es tan fácil. Esta es una división que yo hago para poderme explicar esta enorme multiplicidad y donde sí hay ciertas convergencias o ciertas superposiciones, pero que es un instrumento útil el haberlo dividido en estas tendencias para poderlo explicar con una cierta claridad. La que sigue. De Thomas Cole. Hay una primera tendencia que yo denomino, y bueno, hay muchos otros historiadores que también lo denominan así, como la arquitectura escultórica. También se le llama arquitectura formal o formalista. Y obviamente, pues tiene sus antecedentes en obras como esto, que es el restaurante Las Chalupas en Xochimilco de Félix Candela, que veíamos ayer. Es un grupo de arquitectos que busca que sus obras sean mexicanas, sean identificadas con este sitio a través de la forma.
y en especial a través de qué forma. La que sigue, por favor. Hay una profunda inspiración dentro del pasado prehispánico. Las formas estarán relacionadas, el espíritu de esta arquitectura estará relacionado con lo prehispánico. Claro que aquí les tengo que anotar, es el espíritu de lo prehispánico. No es como en el neoprehispánico que habíamos visto, donde son elementos decorativos pegados, adosados a los edificios. Aquí, en este caso, es el espíritu de esto, y más o menos lo vamos a ir viendo en los edificios, el espíritu de lo prehispánico, no la recuperación de elementos decorativos. La que sigue, por favor. Y el primer arquitecto, y el arquitecto tal vez más audaz y renovador dentro de esta tendencia, es Agustín Hernández. Y es muy curioso, aquí vamos a comenzar a ver toda una coincidencia de fechas. Esto es 1968, la Escuela de Ballet Folclórico de la Ciudad de México. Y en este caso, pues vemos un edificio muy masivo, muy poderoso, pero definitivamente cuando lo analizamos de cerca vemos una fuerte reminiscencia de elementos prehispanizantes. No son decoraciones, no estamos viendo grequitas, mayas, es la idea, el concepto renovado y modernizado actual de elementos prehispánicos. Como por ejemplo, frente a la puerta, ¿qué es esta? Una especie de enorme estela, un poco el recuerdo de las estelas mayas, ciertos muros piramidales, ciertos juegos de volúmenes que sí nos recuerdan a la arquitectura prehispánica. La que sigue, por favor. Obviamente no todas las obras de Agustín Hernández tienen esta profunda inspiración prehispánica, la mayoría. Otras obras simple y sencillamente están muy preocupadas dentro del campo de la geometría espacial y de las estructuras. Esta, que es la casa de Amalia Hernández, es, por ejemplo, no crean que es un efecto de la diapositiva. Efectivamente, la fachada está como echada hacia adelante, para ver el jardín, y la Ciudad de México es una casa que está en altura, la Ciudad de México que está un poco a los pies, por así decirlo, de la casa, y por eso tiene esos enormes ventanas redondas como ojos en la parte superior para apreciar realmente el paisaje. A partir de aquí nos comenzamos a dar cuenta de la importancia de Agustín Hernández, tanto dentro del manejo de la geometría espacial, que es algo que no es fácil, y del manejo, sobre todo, de las estructuras. Se necesita conocer muy bien lo que es una estructura para poder hacer estos alardes de estructuras, y que en lugares sísmicos, por ejemplo, como son México, esto obviamente no se le caiga. La que sigue. Este es el interior de esta casa, la escalera que sube, una bóveda, una ventana con ónix cortado muy delgadito para dar esa luminosidad interior. En fin,